Bueno, bienvenidos a este capítulo de su podcast El Inspector Solar, y aquí tengo a Eric de la Rosa de S5 que nos va a platicar, o la idea de este podcast es platicar sobre estructuras. Bienvenido, Eric. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días, buenas tardes. Oye, Eric, bueno, anteriormente, para el que te estés escuchando y no te conozca, tú estuviste muchos años en un gran distribuidor, el principal a nivel nacional, trabajando en la parte de estructura y accesorios, ¿verdad? Sí, es correcto, Joaquín. Yo me he dedicado mucho a todo lo que es la parte de racking, principalmente todas las marcas que manejaba este distribuidor en su momento, ¿no? Y me he especializado mucho en eso, como tal, en la parte solar de racking. Ok, excelente. Y ahora estás con este fabricante ya directamente, que es S5. Para el que no conoce S5, ¿nos puedes platicar rápidamente qué es lo que hacen? Claro que sí. Mira, sí, la verdad es que se dio esta oportunidad de empezar con ellos y la verdad es una empresa americana que ya tiene más de 30 años en el mercado. Se ha dedicado mucho a desarrollar productos y soluciones para montaje en techos metálicos, únicamente en techos metálicos o como le decimos coloquialmente, ¿no? Techos de lámina. Ok, excelente. Y para el que nos escucha, es algo muy interesante porque casi todas las empresas que hacen estructura tienen un portafolio muy amplio de diferentes soluciones sobre piso, sobre losa, sobre techo metálico, sobre otras. Y aquí S5 es una empresa que ha dicho, ¿sabes qué? Yo me quedo en un área, en mi nicho, y me vuelvo el mejor. O sea, no voy a competir otras áreas, yo me vuelvo lo mejor que pueda en una cosa, que son soluciones para techo metálico. Y cuando digo soluciones, para que nos escuchen, no solamente solar, sino también agarra para líneas de vida, el que va a estar trabajando. En Estados Unidos se usa mucho la palabra roofing, que es todo lo que tiene que ver con techos, anclajes para antenas, líneas de vida. Retensores de nieve, que es uno de nuestros fuertes, tanto en Estados Unidos como en Canadá, por ejemplo. Digo, aquí en México no neva, pero en toda esa zona, pues sí, es uno de nuestros fuertes ahí en ese mercado como tal. Ok, entonces es una empresa que se dedica exclusivamente a techo y vio una oportunidad hace unos años, y lo curiosamente es que vio oportunidad más para Latinoamérica, México y otras ciudades más que para Estados Unidos, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, ¿cómo surge o cómo se desarrolla como tal la solución para fotovoltaico? Los mismos instaladores que habían en ese tiempo pues empezaron a ver la necesidad de anclar los paneles solares a los techos metálicos, y fue que se diseñó el primer PV Kit, que era el accesorio para fijar los paneles a los techos metálicos con los anclajes que ya existían para nieve. Ok, oye, veo que la nomenclatura que usas para el PV Kit en techos de lámina, sobre todo el engargolado, es S5 modelo MX. ¿Ese MX tiene algo que ver con México o dio la casualidad de que así fue? Sí tiene que ver con México. De hecho, fue un desarrollo que se hizo con respecto a los techos engargolados más comunes aquí en México y Latinoamérica en general. Anteriormente teníamos una abrazadera que era la tipo U, que es la más vendida en Estados Unidos, es la más popular para engargolados en Estados Unidos, pero pues de ahí se desarrolló la MX específicamente para este mercado latinoamericano. Ok, excelente, porque sí veo que el modelo era MX y decía, ay, ¿será México o será casualidad? Qué bueno saber que sí, que ese es un modelo que fue diseñado para nuestras instalaciones. Así es. De hecho, es una particularidad de la empresa, ¿no? Es siempre desarrollar productos específicos para ciertos mercados, porque eso nos ayuda a poder reducir costos y tener una mejor instalación como tal. Ok, digo que qué bueno ese dato. Y ahora volviendo al tema de este podcast que quisiera platicar es estructuras. Y lo que quiero platicar de esto es que muchas veces nos ahorramos el dinero en la estructura. Y sí me he fijado que en ciertas cotizaciones a lo mejor una puede estar en 90 centavos, una puede estar en 1.10. Y vemos la ficha técnica y es, oye, casi el mismo tipo de inversor. Es casi el mismo módulo o el mismo. Entonces, oye, ¿dónde está la diferencia de precio? Y terminamos encontrando muchas veces que la diferencia de precio está en la estructura. Así es, Joaquín. Sí, de hecho yo creo que de los más comunes o de las cosas donde normalmente se busca ahorrar un poco. Hay marcas, hay fabricantes y pues bueno, muchas veces también hay marcas que pues, son como tal locales o como les decimos en México, ¿no? Hechizas como tal. Y fíjate, y más que pensar que se puedan ahorrar en la estructura, es lo que no, es lo que se puede hacer local. Porque pues, digo, yo creo que si el instalador pudiera inventarse un inversor, se lo inventaría. Pero pues no es tan fácil, ¿no? O sea, no tienes la electrónica ni la máquina para hacer los circuitos de potencia. Entonces, hacer tu propio inversor está muy difícil. Sí. Hacer tu propio panel solar está más difícil todavía.
Entonces, lo único que podemos hacer aquí localmente o donde podemos usar la creatividad para hacer temas no siempre bien hechos, siento que es más en la parte de estructura. Sí, de hecho sí, es lo más común, ¿no? Toparte o encontrarte instalaciones donde los mismos instaladores se las ingenian y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi estructura, yo tengo ya cierta experiencia o ya tienen cierto camino haciendo su estructura y pues se dedican a eso, siguen fabricando de la misma manera, sin confiar en todo lo que está detrás de un fabricante como tal, de todo lo que hace un fabricante, de la marca que sea, pero todo lo que ellos respaldan, lo que ellos aseguran como tal. Sí, el esfuerzo, ¿no? Y algo que es importante entender para las instalaciones solares es que son instalaciones de muy largo plazo. Entonces, a lo mejor yo empecé instalando y empiezo a hacer mi estructura hechiza con unicanal, con aceros no con el calibre correcto porque son más baratos, o a lo mejor no le pongo pintura anticorrosiva, perdón. Y creo que está bien. Y creo que está bien porque el cliente funciona. Es un sistema que prende, es un sistema que genera electricidad, es un sistema que le está ahorrando al cliente y creo, oye, pues pendejos aquellos que no lo están haciendo como yo. Y pasa el tiempo y el sistema sigue funcionando hasta que un día deje de funcionar y muchas veces de la manera más catastrófica, ¿no? O sea, dejó de funcionar porque se voló. Sí. O porque se rompió una pata de la estructura y se cayó. O sea, entonces, como que a veces nos quedamos con esa percepción, no porque hicimos uno y prende y funciona, significa que vaya a funcionar el tiempo de vida que le estamos prometiendo al cliente. Que con estructuras compradas, pues sí. Entonces aquí, Eric, platícanos, ¿cómo es el proceso de diseño y de certificación de una estructura de verdad? Ok, mira, de hecho, sí quiero tomar un poquito de referencia a lo que tú dices, ¿no? Hay estructuras que se hacen con angular de aluminio, hay estructuras con unicanal, con PTR y con acero. Vamos a poner todas esas como estructuras hechizas o como estructuras fabricadas localmente, ¿va? Que mi experiencia no siempre está mal, ¿no? Porque, como te comenté particularmente, a veces estamos aquí en Sonora, todas las casas tienen aires acondicionados, entonces necesitamos elevar un poquito. Entonces ahí hacemos una estructura de acero, pero pues no hacemos toda la estructura, ¿no? Nomás agarramos un poquito de elevación. Sí, tratamos de hacer los cálculos y de ver todo. Entonces no lo digo para quien nos está escuchando que diga, es que mi instalador es un poquito acero, ya está mal. Claro. No necesariamente está mal, simplemente hay que hacer también bien esas cosas. Claro, de hecho, ahí hay un punto clave en lo que tú dijiste, ¿no? Los cálculos. La palabra cálculos es básicamente donde podemos encontrar el respaldo en otros fabricantes. En el fabricante de estructuras. ¿En qué? En que se dedica a revisar, a diseñar las piezas que vayan a soportar, que se vayan a instalar adecuadamente, que sean para un tipo específico de solución, para un tipo específico pues de techo, como en nuestro caso, ¿no? Que tenemos soluciones para varios tipos de techos metálicos, pero es eso, diseñar un producto que pueda soportar y que te pueda dar la vida útil que le estás prometiendo al cliente, que le estás diciendo, oye, son 25 años, 30 años que va a estar, si el sistema está bien instalado, va a durar un poco más y siempre lo ofrecemos de esa manera, ¿no? Que como mínimo te va a durar 25 años, pero ¿y la estructura? Y todo lo que está debajo se va a corroer, se va a desgastar, está hecho para estar, por ejemplo, en la zona costera. En la zona costera hay una oxidación más acelerada, una oxidación mayor que en otras zonas. Sí, y en muchas zonas costeras del país tenemos huracanes. Sí, es correcto. Entonces también hay que tomar en cuenta los vientos que puede generar un categoría 1, un categoría 2, hasta un categoría 5, ¿no? Es importante, y no porque funcione bien mi sistema y a lo mejor no pasaron huracanes en 3 años, no significa que no vaya a venir en el 5º o 6º año. Así es. De hecho, eso es parte de lo que nosotros como fabricantes ofrecemos, ¿no? Ese cálculo, ese diseño de las piezas y decir, apoyarte a ti como instalador y decir, oye, lo ideal es que lo instales de esta forma, con estos accesorios, con estos productos, para saber que efectivamente vas a resistir los vientos de un huracán como tal. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos instalaciones en Jamaica, en Puerto Rico, en muchas zonas de Centroamérica inclusive, que es donde llegan los huracanes inicialmente. Toda la zona de ahí es donde llegan los huracanes y pues la instalación está ahí todavía. Sí, y algo curioso de las instalaciones con tu producto es que sí me tocó hace unos años el huracán María, que pegó durísimo en la parte de Puerto Rico, toda esa zona. Y me tocó agarrar un crucero y fuimos con mi esposa a esas islas. Sí. Y muchas casas tenían la lona azul porque se volaron los techos.
Y los techos que había con paneles solares en la zona estaban ahí. Les dio más rigidez estructural el tener tu tipo de anclaje agarrados del engargolado, con el soporte extra del aluminio de los módulos, le dio una rigidez extra a los módulos que no permitió que se arrancaran las hojas del engargolado. Entonces también, digo, usar productos que estén certificados, que estén avalados, hasta pueden mejorar tu estructura. Sí, de hecho, mira, parte de los productos que nosotros tenemos o que nosotros ofrecemos como tal, también tenemos como que versiones que únicamente son para reforzar la estructura. Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, ¿no? El tema de poner el panel aumenta el peso en el techo. Eso va a ayudar a que no se vuela, que no salga pues volando cuando llegue este huracán o un viento como tal, ¿no? Y como tal, los accesorios que tenemos, al poder fijarse en ambas láminas o al poder presionar ambas láminas como tal, pues ayuda a que no se vuele, le da mayor rigidez efectivamente. Tenemos nosotros unas piezas que se llaman wind clamps, que son efectivamente eso, son unas piezas pequeñas para reforzar la cubierta únicamente. Son unas piezas pequeñitas, de, no sé, 2 centímetros y tal, que son para pruebas de viento y que son o surgieron a partir de ese huracán como tal. Ok, excelente. Oye, y volviendo al tema que hemos empezado, dígame, ¿cómo es el proceso de diseño de ustedes, no? Porque sé que todas las piezas que tienen, y algo muy característico de tu marca es que brandeas absolutamente cualquier cosa que se pueda remover. Sí. O sea, tiene cada pieza tiene su marca S5, su sello, hasta los tornillos tienen ese sello, que te dice que pues es parte del diseño, o sea, que no están metiendo algo que añadieron después. Entonces, ¿cómo funciona el diseño y la certificación? Porque dices que tienes como 200 certificaciones o algo parecido. Sí, es correcto. Mira, ¿cómo funciona el proceso? Como tal, nosotros, por ejemplo, siempre hay fabricantes nuevos de techos metálicos, así como de todo. Siempre hay algo y alguien va a querer sacar algo mejor o algo distinto. ¿Para qué? Para que ellos sean quienes puedan impulsar ese producto como tal. Entonces, por ejemplo, al surgir un fabricante nuevo de techos metálicos o una nueva versión de un techo metálico, pues nosotros lo que hacemos es desarrollar un producto para ese techo, si vemos que va agarrando cierto mercado. Por ejemplo, hace poco se diseñó una pieza que era para un tipo de techo muy común en Italia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál fue el proceso como tal? Se revisa primero cuál es el perfil, se habla con el fabricante del techo para poder tener estas especificaciones por parte de ellos, es decir, cuánto va a aguantar, qué características tiene, y poder trabajar de la mano, en nuestro caso, con el fabricante del techo. Ok, entonces en vez de hacer una ingeniería inversa del techo, mejor se alían con el propio fabricante para decirle, oye, sabes que yo puedo hacer un producto que le cae bien a tu techo. Exactamente. Entonces es desarrollar en conjunto un producto que va a funcionar para ellos y ellos van a tener la seguridad, este fabricante del techo va a tener la seguridad de que el producto funciona y no necesariamente ellos lo están desarrollando. De ahí partimos al hecho del diseño del producto. Cómo va a ser la pieza, cómo la vas a colocar, cuál va a ser el agarre, qué resistencia necesito que tenga. De ahí empezamos ya al hecho de dibujar, diseñar la pieza y posteriormente toda la parte de pruebas como tal, ¿no? Nosotros en S5 tenemos un laboratorio interno, a pesar de que todo lo certificamos con laboratorios externos. ¿Para qué tenemos un laboratorio interno? Únicamente para hacer las pruebas o para saber que lo que estamos diseñando está bien hecho y al momento de pasarlo a certificación, sabemos qué va a pasar. Entonces nosotros ya probamos, ya cambiamos, ya modificamos todos los productos y al momento de decir, ¿sabes qué? Ya es el producto que necesitamos, lo mandamos a los laboratorios y empezamos a hacer todas las certificaciones, UL, resistencias, carga mecánica, todo lo demás con laboratorios externos como tal. Ok, excelente. Fíjate, algo que me sorprendió mucho cuando realizamos el video del unboxing es ver que todos los productos tienen trazabilidad. Es decir, que viene, pues digo, son piezas, no hay números de series como un inversor que puedes decir, ¿qué número fue meter en un sistema? Pero sí las cajas vienen pues foliadas, vienen con quién fue la persona que inspeccionó, quién fue el que aprobó el lote y también pues cuál es la fecha. Entonces, si hubo un problema, no sé, a lo mejor la máquina de extruido, por pensar algo, no tenía la fuerza suficiente para empujar el extruido y salió con algún tipo de defecto. Yo no sé si estudian extruido, la verdad es que no conozco nada de metalmecánica de ese lado, pero suponiendo que algo así pudiera pasar, pues sabe exactamente a quiénes se le vendieron esos lotes
para poder hacer un tipo de recall, para hacer algún tipo de mejora, ¿no? Entonces sí me sorprendió un poco la parte, el enfoque que tiene a la calidad y la trazabilidad, ¿no? Habla de una empresa que está muy enfocada en eso, que cuando yo armo una estructura, pues no tengo ese respaldo. Sí, es correcto, ¿no? De hecho, es parte de lo que tenemos, o de lo que siempre presumimos como empresa, la calidad del producto. El hecho de decir, yo puedo identificar, puedo saber qué piezas se fabricaron. En caso de que hubiera algún defecto, como tú dices, pues nosotros poder ubicar cuál es ese lote o cuál es ese, a quién se le entregaron esos productos que posiblemente puedan tener una falla y poder hacer el recall, como tú dices, identificar el producto y hacer el cambio debido antes de que llegue al techo. ¿Ok? Y volviendo al tema de estructuras hechizas, ¿cuánto crees que dura una estructura así en Mérida, que tú eres originaria de por allá? No nos trajo ningún tipo de chile habanero, lamentablemente. Pero en Mérida, una estructura, por ejemplo, de acero al carbón que no esté bien tratada. ¿Cuántos años de vida le darías a esa estructura a ojos de buen cubero? Oh, mira, te voy a poner un ejemplo sencillo que ha sido, por ejemplo, todo lo que es la tubería. Normalmente utilizamos tubería galvanizada de pared gruesa. Se supone que es galvanizada, ¿no? Me ha tocado ir a instalaciones que tenían 4 años, 3 años más o menos, y todo lo que era el unicanal, la tubería galvanizada, las uñas o clemas para agarrar la tubería, estaban totalmente corroídas. Si tú le ponías un poco de fuerza, estoy seguro que sí empezabas ya a romper las piezas y tal. Te estoy hablando de una instalación de 4 años. Quiere decir que inclusive un PTR, un polín, que no está ni pintado ni cubierto, que es acero negro como tal, yo te diría, oye, vamos a tener unos, tal vez, no sé, 10 años, a lo mucho, en el que ya va a estar oxidado y que si llega un viento, pues posiblemente las piezas puedan ceder si no tienen ningún tipo de tratamiento, mantenimiento o lo que tú quieras. Ok, sí, que eso al cliente cuando ve precios, y es bien difícil, ¿no? Porque ves un precio, a lo mejor un proyecto con el mismo número de módulos, el mismo número de inversores, muy parecido, y la diferencia de precio se vuelve a lo mejor un 15-20%, y dices, güey, ¿por qué es tan barato? Entonces, dejas de pensar y dices, ¿sabes qué? Voy por ese producto, ¿qué tan diferente puede ser? Y a lo mejor, digo, en calidad de instalación, sombras, puede haber muchos errores, pero en la parte de estructura, se supone que estás comprando algo para 20, 25, 30, 40 años, y si tu estructura no es una estructura con buen galvanizado, o estás en lugares con mucha humedad, con mucha corrosión, porque tienes un lugar, ambiente salino, pues no te va a durar. Entonces tienes que hacer otra inversión próximamente, otra vez montar la estructura, otra vez quitar todos los módulos, si es que no se te volaron, si es que lograste darte a tiempo y volver a hacerlo. Ahora, tú hablas de acero negro. Claro. En mi experiencia, decir, oye, vamos a pintar el acero y que el cliente le dé mantenimiento, la verdad es que no le damos mantenimiento ni al boiler. Y el boiler de la casa está muchas veces en el patio, o sea, caminas, das 2 pasos, abres una llave, dejas que tire agua 3 minutos, la cierras, es el mantenimiento. Y no lo hacemos. Ahora imagínate subir con una cubeta de pintura anticorrosiva, el techo, lijar donde se oxidó, volver a pintar. Es algo que sabemos que el cliente final no va a hacer. Así es. Mira, sí, efectivamente, no es algo que no hacen, es algo que pues no se considera como tal. Tú ves el precio del momento y dices, ok, me voy para adelante porque es algo más económico que estoy viendo, es una ventaja económica que estoy viendo en ese momento, pero no estoy viendo que mi instalación va para largo. No es una instalación de la voy a poner en ese momento y en ese momento ya deja de funcionar o ya se da por servido el tema. Particularidades, por ejemplo, de la marca o de las pruebas que te decía, por ejemplo, es el hecho de que nosotros tenemos una prueba de corrosión salina. No muchos la tienen, pero por lo menos ya sabes que el producto va a estar ahí instalado el tiempo de vida del material, el tiempo de vida del techo, de la cubierta. Nosotros ofrecemos una garantía de por vida, porque sabemos cuánto va a durar nuestro material, sabemos que va a estar ahí el tiempo de vida del techo completo. ¿Ok? ¿Qué recomendación le dieras a 2 personas? El primero es al integrador, al EPCista, que quiere vender un proyecto y quiere usar estructura certificada, estructura aprobada. ¿Cómo le puede convencer al cliente o qué información le pudiera transmitir sobre la seguridad de la estructura? Desde tu experiencia trabajando pues mucha estructura. Y a la otra, al cliente final, ¿qué le dirías? Que hay que fijarse
en lo que le ofrece el EPCista. Claro. Entonces, quisiera ver cuál es tu opinión de los dos lados. ¿Qué le dirías a uno para decirle al cliente y el otro al cliente final en cuáles son los puntos que hay que fijarse en la estructura? Claro, mira, de hecho, yo que te diría, muchas veces nosotros, o bueno, partimos del punto como instalador o como EPCista o la persona que va a colocar el material en el techo, ¿no? Buscamos alguna solución que sea viable económicamente. ¿Cuáles son los puntos que yo podría decirte, oye, son importantes? Pues tú como empresa al final, si vas a realizar una instalación, pues dices, oye, quiero que mi instalación resalte, quiero que mi instalación sea ejemplo para que más clientes vengan hacia mí, para que más clientes me volteen a ver y digan, oye, esa empresa instaló tal proyecto de tal forma, con tales características. Pero siento que el problema aquí, Eric, es cómo le demuestras al cliente esas características en el día cero, o sea, en el día, pero ni siquiera cero, porque bueno, a lo mejor puede hablar muy bien del cliente tuyo, oye, ¿sabes qué? Me instaló a mí hace 15 años, sigue funcionando, pero pues a lo mejor hay que esperar 15 años para que salga eso. Pero antes de instalar, ¿cómo resaltarías los beneficios de una estructura por un fabricante serio como lo es S5? O sea, ¿cómo el EPCista le puede transmitir al cliente? Mira, más que nada por la seguridad. En caso, muchas veces estas empresas como tal trabajan inclusive con aseguradoras, por ejemplo, y una aseguradora no te certifica cualquier material o no te acepta cualquier producto, cualquier material. Entonces estamos hablando de productos que tienen que cumplir con ciertas certificaciones de resistencia, de UL, de carga mecánica, decir que el producto sabes que va a funcionar por sí solo y además que va a funcionar en el edificio donde estás. Eso es de entrada, ¿no? Lo que le tienes que ofrecer al cliente. Y si dices, ok, va a funcionar, si yo le pongo cualquier otro fierro, ¿va a funcionar también? Sí, posiblemente va a cargar el panel. Y posiblemente no, porque no está probado. O sea, son esas dos partes. Ok, entonces sería como decirle al cliente final, mira, yo te garantizo que con mi estructura, y no yo, ¿no? Porque pues yo no soy juez y parte. Si estoy comprando un material que está garantizado con cartas de ingeniería, con certificaciones, con laboratorios para tu techo y tu instalación. Así es. A lo mejor la otra persona que te está cobrando más barato, estás haciendo una apuesta. Así es. Estás tirando unos dados que a lo mejor puede fallar en 5 años, en 6 años, 7 años. Entonces sería dejar de pensar en el gasto inicial solamente y pensar en el ciclo de vida del producto. Es correcto. Sería pensar totalmente en el ciclo de vida del producto. Yo conozco algunos proyectos, me ha tocado platicar, ver y demás, de algunos proyectos, donde ha sido eso, ¿no? Dices, tal vez instalaron una parte del proyecto, la primera etapa, como algunas veces le llamamos, con una estructura, y la siguiente etapa ya instalaron con otro tipo de producto, que ya es un producto más especializado. Pero ¿qué pasa ahí, no? ¿O qué me ha tocado ver? Que inclusive las primeras cotizaciones para entrar son, no, yo hago mi estructura, yo la fabrico, y tienen que hacer ciertas adaptaciones, no está fabricado específicamente para ese tipo de techo, de superficie, y tenemos que hacer adaptaciones donde me toca muchas veces, por ejemplo, ver, ¿no? Hay que ponerle duretán, Sika, sellador, impermeabilizante adicional. Estos no tienen el tiempo de vida del sistema. Se van a resecar, se van a quitar, por así decirlo, se van a remover de ahí, porque se va a secar el material. No está hecho para eso. Ok, y en ese segmento la pregunta, en tus productos como S5, todos tienen un empaque de neopreno en la parte de abajo. Este neopreno también viene en la parte de la certificación, también tiene la garantía de por vida y sí aguanta las condiciones de intemperie. Pues aquí, por ejemplo, hoy como te comentaba en el carro, pues en Hermosillo tenemos una humedad del 6%, eso seca absolutamente todo. Este material está diseñado para esas circunstancias. Sí, es correcto. Todos los productos de S5, como ya te dije, no tienen garantía de por vida. ¿Cuál es la particularidad del sistema como tal, ¿no? De la goma? No es nada extraordinario, no te voy a mentir, no es nada extraordinario. ¿Qué es lo que tiene? Es la forma de cómo se ancla, cómo se monta. Vamos a decir, esta goma no está expuesta a intemperie, está totalmente cubierta, está tapada por las laterales de la pieza. Sí, a lo mejor se llega a resecar la orilla, pero sirve como sacrificio, no permite que vaya avanzando. Es correcto. Eso es lo que va a pasar. No vas a permitir que el resto de la pieza se dañe.
y por eso mantenemos todo este tiempo de vida del material. Y manejamos varios tipos de selladores. Este es un EPDM, por así decirlo. Pero si vamos y nos anclamos a la parte de abajo, al valle de la lámina, tenemos otro tipo de sello. Las piezas están diseñadas para la función que van a tener. Ok, y es algo que si yo pongo una estructura pues hechiza, una estructura no certificada, o a veces compro la estructura certificada, pero me compro el sellador por otro lado. Entonces, si no uso el envolvente completo como fue diseñado, que nos encanta, ¿no? Digo, nos encanta y vas a ver que tu producto lo van a usar como sujetador, como de opresión para lámina, y le van a poner una pata, un riel, y le van a dejar 30 grados y la fuerza sí se vuela, y a lo mejor ahí sí ya no dio la fuerza de diseño y te van a decir, no, pues no sirvió, pues sí. Eso es otro tema, ¿no? Digo, nosotros como fabricantes tratamos de siempre decir, de siempre especificar bajo qué condiciones funciona nuestro sistema. Pero no podemos controlar todas las instalaciones, no podemos controlar todos los casos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo te voy a dar las cartas de ingeniería, te voy a dar la calculadora, te voy a dar la información para que tú puedas diseñar. El punto es cómo estamos diseñando. El punto es cuando empezamos a diseñar, si realmente lo estamos haciendo como debe ser, o decimos, lo diseñé bien, pero me está dando más del material que yo consideré y está aumentando el costo, vamos a empezar a reducir ciertas partes. Entonces ya no tiene caso que digas, oye, metí un sistema prefabricado. ¿Por qué? Porque le estás reduciendo las características que ya calculaste. Sí, me tocó ver una instalación en Chihuahua de esta marca de la montaña, donde hicieron como 4 filas. Entonces, o sea, sí estás comprando un producto que viene certificado, estás comprando un producto que tiene cartas de ingeniería, pero las hiciste rollito y te las pasaste por el arco del triunfo, porque en ninguna parte en esa marca viene que puedes usar para usar 4 módulos en la misma plancha. Entonces, están un montón de refuerzos, un montón de cosas, y se van con la idea, ¿no? Y de esta misma marca, aquí en Hermosillo hubo un caso hace 2 años o 3, una tormenta muy fuerte, vientos, ráfagas de 150 kilómetros por hora, y se arranca toda la estructura, con todo inversor, todos los paneles, todo se fue al aire. Pero toda la plancha, o sea, veías los paneles volando en la cámara de seguridad y cayó la plancha completa con todos los clamps. Entonces, ¿aguantó la estructura? Claro que sí, la estructura cayó y quedó con las patas para arriba. Pero si ves, ya se suma la foto, ves que son taquetes de plástico. Sí. Entonces, la estructura no fue la que falló, la ingeniería de la estructura no fue mal, las cartas de ingeniería ahí estaban, simplemente pues usaste un producto no aprobado para otro tipo de techo. Claro, de hecho, dando otro ejemplo, ¿no? Que también me ha tocado ver, o algo muy común que siempre veo en los grupos, que siempre mencionan, que siempre dicen es, no quiero perforar la losa, por ejemplo. No tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Con ese 5. Pero siempre me ha tocado ver o escuchar que dicen, no quiero perforar la losa. Y siempre sale alguien que dice, yo vendo bloques de 25 kilos. ¿Ustedes sabían que un sistema anclado tiene que soportar alrededor de 250 kilos? O sea que mínimo ese bloque de concreto que tienes que hacer tiene que pesar como 200 kilos. Y no se está considerando para nada. Sí, o dicen como muy genérico, yo vendo bloques. Uy, pero no me preguntaste ni en qué ciudad estoy, ni cuáles son los vientos de mi zona, sí, ni qué tantos voy a poner. Entonces sí. Y los hay, ¿no? Digo, ese 5 no sería el caso nuestro, pero otras marcas manejan los sistemas balastrados. Así es. Entonces, ¿sabes qué quieres poner bloques? Compra un sistema balastrado. O sea, si no quieres perforar, pues va balastrado, que la propia ingeniería o el propio fabricante con sus certificaciones te diga cuántos bloques necesitas. Porque así como los techos que tú manejas de lámina son muy estándar, también los bloques. Entonces te pueden decir cuántos bloques necesitas, si el mini block, si el block grande, si hay que rellenarlos, pero ya no te inventas el hilo negro, ya usas cartas de ingeniería y una marca que dice cómo lo tienes que hacer. No me los pongas con mucho ángulo, no hagas bloque, o sea, no hagas camas de 4 o 5 paneles hacia arriba. Sí, así es, y funciona igual en los techos metálicos, por ejemplo, cada una de las piezas dice cuánto soporta. Sabemos nosotros cuánto soporta, y si le quieres poner inclinación, tenemos que considerar más puntos de anclaje. Muchos piensan que, por ejemplo, cuando ponen rieles y le ponen inclinación a un techo de lámina, tienen que considerar los mismos puntos de anclaje que consideran en losa de concreto. Y no es así.
Estás hablando de anclarte en lámina. Estás hablando de que la lámina soporta menos carga. Quiere decir que tiene que llevar más puntos de anclaje si le quieres poner inclinación. Y eso es algo que ya no toman en cuenta. Dicen, yo quiero meter rieles porque, no sé, porque los rieles van cada 2 metros, un punto de apoyo. Sí, pero eso es en concreto y ciertas características del concreto. En lámina no puedes hacer eso para nada. ¿Por qué? Porque se va a desprender, va a salir volando. Aunque la pieza aguante, no sé, cualquiera de las piezas que tenemos, que aguante 300 kilos de fuerza, 400 kilos de fuerza para arrancarse, la lámina va a fallar antes. Sí, y lo peor del caso sí lo veo es que a lo mejor falla antes y a lo mejor no. A lo mejor es de menos puntos de anclaje y te funciona perfectamente toda la vida del sistema. El detalle de la ingeniería es prepararse para el peor caso posible. Que a lo mejor se da, a lo mejor no se da. Pero eso se trata, ¿no? De la ingeniería, de ver cuáles son los máximos de la zona, cuál es el tipo de techo. Digo, al día de hoy que estamos grabando esto, acaba de pasarlo del submarino y dices, ¿cómo se le ocurre a alguien invitar pasajeros a ver el Titanic sin un equipo certificado? Sí. Y se les hace una locura, o sea, se hace una locura. ¿Cómo 5 personas decidieron pagar $250,000 para meterse en un submarino no certificado? Y si lo pasamos a energía solar, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se le ocurre a alguien pagar $250,000 por un equipo de energía solar que va a ser instalado por equipo no certificado para soportar los paneles? Sí, es lo mismo, sí. Es un muy buen ejemplo. La verdad es que pasamos por lo mismo, ¿no? Muchas veces obviamos la parte de las certificaciones, o más bien omitimos la parte de certificaciones de todas las pruebas que hacen los fabricantes antes de sacar un producto y decir, oye, el producto es el adecuado para lo que estás haciendo. Ok, excelente, Eric. Pues muchas gracias. Para el que nos está escuchando, que tome en cuenta la importancia de la estructura. La estructura yo creo que es el lugar donde más empezamos a abaratar. Estructura y accesorios eléctricos, sobre todo porque lo podemos mexicanizar. O sea, podemos hacer nuestros inventos, podemos hacer nuestras estructuras propias en nuestro taller. Que, ojo, no digo que sea malo, simplemente hay que usar ingeniería para hacerlo. Y pues darle sus tratamientos apropiados para el tipo de estructura. Pero siempre que podamos hay que usar fabricantes que nos ahorraron todo el trabajo de la ingeniería, que nos ahorraron todo el esfuerzo de pensar cómo, y que si sacas en peso por peso no es tan caro. La verdad es que no cuesta mucho más comprar una estructura certificada donde ya el perfil del aluminio es más delgadito porque ya está pensado, llevo pruebas, a yo hacerlo de acero y tener que comprar un acero más grueso porque no sé cuánto vaya a aguantar. Sí, no, digo, puede ser inclusive el mismo aluminio. Entre los mismos aluminios hay aleaciones. Unos aguantan más que otros. Yo lo único que les diría, por ejemplo, es apóyense del fabricante. Todos los fabricantes tenemos gente que está dedicada a diseñar, a calcular, a revisar que la propuesta de materiales y de la estructura que tenemos pues sea la correcta. Apóyense de ellos, no le busquemos más. Y si ya te están diciendo cuál es la cantidad y por qué lo están considerando así, Si no pues es para vamos. venderte más piezas. Exacto. No ganamos más con eso. A nosotros nos va mejor si a ustedes les va mejor. Si ustedes instalan como deben, las instalaciones resaltan, el producto resalta y todos vamos adelante con esto. Ok, excelente. Entonces, apóyense, digo, ya sea S5 son techos de lámina, pero si no es S5 en techos de lámina, si tienes un techo de losa, un balastrado o algo, acuérdense que hay fabricantes para cada tipo de producto. Verás, yo veo en los grupos también cómo nos encanta inventarnos el hilo negro. Oye, ¿qué han hecho cuando tiene teja? Güey, venden solución para teja. Oye, ¿qué han hecho cuando el techo es TPO? Venden solución para TPO. O sea, venden soluciones para todo. Nos gusta como que ganarle al fabricante o ganarle al sistema, pues, buscando otra manera. Pero para algo están las empresas que han dedicado su tiempo en hacer ingeniería. Hay que respetar la ingeniería y pues hacernos valer de las garantías que nos dan y todo por usar los productos correctos. Así es, Joaquín. Realmente es eso, ¿no? Apoyarse siempre del equipo especializado que tiene cada empresa. Del mismo modo, ¿no? Con el equipo S5, apóyense en nosotros. Tenemos el departamento de ingeniería, tenemos a toda la gente que está aquí dispuesta a apoyarlos. Y esa es la idea, poder ir adelante y ayudarlos a desarrollar proyectos en conjunto. Excelente, pues muchísimas gracias y para todo el que nos está
escuchando. No se les olvide suscribirse al canal, dejen las dudas que tengan de los productos y para ver qué otros temas podríamos estar tocando aquí en su podcast del Inspector Solar. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Joaquín.